Hola, un saludo a todos los que estén conectados y estén viendo esta entrevista. El día de hoy tenemos un invitado especial, es Isauro Blanco. Nos conectamos con él para hacerle un par de preguntas acerca de nuestro libro y sobre todo un tema que nos reúne en torno a conocer esta generación de los centennials que son estos jóvenes que en este momento están por terminar estudios en el colegio y están ingresando a la universidad a hacer sus estudios de pregrado. Isauro, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Primeramente agradezco el privilegio de esta invitación, pues sé que ustedes tienen una gran difusión y que lógicamente redundará en poder dar un servicio educativo de mejor calidad a nuestros adolescentes. Bueno, muy bien, pues Isauro, queremos preguntarte a propósito de la resiliencia en los jóvenes de esta generación. Pero queremos que nos cuentes en una pregunta que es doble. ¿Cómo se ve afectada esa resiliencia en el tema psicológico o incluso biológico? ¿Y cómo se ve afectada esa misma resiliencia de ellos en el contexto en el que viven y tienen que crecer? Cuéntanos acerca de por qué los jóvenes, nosotros como padres, como educadores, vemos que hoy en día tienen poca resistencia y poco ánimo de salir adelante cuando llega y aparece la crisis. Bien. Primeramente quiero poner el esquema de la resiliencia, qué se entiende por resiliencia, y me baso en la definición o descripción que da Boris Cyrulnik acerca de este fenómeno. Y resiliencia significa retomar el desarrollo interrumpido por un trauma, por un dolor intenso. Lógicamente, el retomar el desarrollo implica regresar a la vida real y seguir trabajando en mis áreas de mayor crecimiento personal. Ese trauma o ese problema se desarrolla a partir de una experiencia individual o de un conjunto de eventos. Quiere decir que yo puedo detener mi desarrollo, y esto genera un trauma, por una determinada experiencia que puede ser una muerte, un fracaso importante o por un conjunto de eventos. El cerebro humano fracasa en la digestión del evento traumático y lo integra en el tiempo, quiere decir, lo alarga. El adolescente no tiene muchas herramientas para poder digerir un evento doloroso, un evento difícil. Y esto nos lleva también a que el adolescente puede adquirir esta capacidad de digerir el dolor gracias a las relaciones básicas que tiene con sus figuras de referencia. Básicamente el padre, la madre, el padre y los profesores, en el caso de la infancia. Normalmente estas relaciones básicas en el niño, la madre en primer lugar, el padre en segundo y luego los profesores, hacen que haya una relación de seguridad, que sabe el niño, aprende que aun cuando haya dificultades, tiene un refugio, tiene una base de recuperación y que el fracaso no absorbe toda su vida. Quiere decir entonces que si los adolescentes actuales tienen problemas de resiliencia, de retomar el desarrollo, porque han tenido dolor, han tenido trauma, lo primero que vamos a tener que analizar son las relaciones básicas, los apegos básicos. ¿Qué está pasando con mamá? ¿Qué está pasando con papá? ¿Y qué está pasando con los profesores? Si este niño llega a la adolescencia y no tiene figuras de apego básico sólidas, va a tener más dificultad todavía, porque a fin de cuentas los cimientos de la resiliencia acaban siendo
estas primeras relaciones de apego básico. Además, quiero decirles que neurológicamente el cerebro adolescente es sumamente frágil. Aunque lo veamos a veces muy grande, prepotente al adolescente, muy seguro, tiene un cerebro en una etapa de mucho peligro, de mucho riesgo, de mucha fragilidad. ¿Qué pasa cuando el adolescente se enfrenta a un dolor muy grande? Que ese dolor no lo podemos medir cuantitativamente. Puede ser una pérdida, un fracaso, puede ser también un dolor intenso a nivel emocional o social. Cuando el adolescente pasa por estas experiencias que se pueden convertir casi en traumáticas, resulta que el área de Broca, que la tenemos por aquí en el cerebro, esa área de Broca es clave en la articulación de pensamientos y sentimientos. Es como nos hablamos a nosotros mismos cuando razonamos, nos explicamos por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo y buscando explicaciones. Dado que esa área, en un cerebro tan frágil como el adolescente, aparece el trauma, se desarticula el área de Broca, se desconecta. Y entonces le resulta imposible expresar al adolescente lo que sucedió. A veces le decimos al adolescente, ¿qué te pasa? Dime. Y la respuesta va a ser, no sé. Y nosotros pensamos, ¿cómo que no sabes? Si tú lo estás viviendo, dime qué sientes, qué es lo que pasó, qué alternativas. Y la respuesta repetitiva va a ser, no sé, no sé. Y es real. No es que nos quiera ocultar información, no es que no nos quiera preocupar. Auténticamente, en la medida de que el dolor se incrementa, es mayor la probabilidad de que el área de Broca se desconecte. Curiosamente también, cuando esta parte del área de Broca se desconecta, se activa un área en el cerebro. El cerebro tiene áreas como con números, como si fueran códigos postales. Hay una zona que es la zona, el área 19, llamada de Brodmann, que también está por acá atrás, y hace que el evento se viva no como un recuerdo, sino como una vivencia actual. Y esto lógicamente le genera al adolescente un dolor que se alimenta a sí mismo, no lo digiere, no logra deshacerse de él. Y se juntan estas dos áreas neurológicas, en especial en el cerebro adolescente, se desconecta el área de Broca, clave en la articulación de pensamientos y sentimientos, y se activa el área 19 de Brodmann, donde está viviendo el recuerdo no como algo pasado, sino como algo actual. En estas situaciones, ¿qué podemos hacer? Lógicamente, el adolescente va a necesitar primero una figura de apego básico, un adulto. No va a ser un compañero, porque el adolescente, su amigo, está casi en la misma situación que él. No le puede ayudar. Tiene que ser un adulto, y me refiero a un adulto psicológico, que entienda que este dolor que está sufriendo el adolescente no le permite ni siquiera verbalizarlo, no lo puede explicar, y que está en una confusión tan dolorosa que no puede salir de él. Necesita una figura de apego que diga, lo que yo pueda comentar con este adulto psicológico no es peligroso, es un afecto seguro, va a estar conmigo independientemente de lo que diga y cómo lo diga. Muchas veces los padres han tenido ya tantas experiencias de conflicto que a veces tiene que hacerlo un adulto fuera del ámbito familiar, y para esto sirven mucho los profesores, sobre todo los que fungen como tutores, como encargados de ese grupo, pero tienen que ganarse la confianza del adolescente para que les ayude como un espejo y que puedan verbalizar y que puedan expresar lo que les está pasando, y de esa manera
esa figura de relación, de afecto. Si lo pueden hacer con los padres, por supuesto, sería lo más indicado. De esa manera empieza a conectarse el área de Broca y podemos empezar a dar el primer paso para la solución del conflicto interno, del dolor interno, y pasar a la resiliencia, que pueda haber la cicatrización, que eso es también otra forma de ver la resiliencia, cómo cicatrizamos las heridas del alma. Y el primer paso es que yo pueda verbalizar, que pueda contarlo a alguien, que mi drama lo pueda convertir en relato, porque entonces lo puedo gestionar. Porque si ni yo mismo sé qué me pasa, porque precisamente esta área cerebral está desconectada, no tengo forma de atenderme a mí mismo. Entonces quiero decirles que en este sentido, los educadores necesitamos ser muy conscientes de que la adolescencia es una etapa sumamente vulnerable y frágil, y que lo menos que podemos hacer los adultos con ellos es compasión, comprensión, cercanía, establecer una relación segura. Sin este primer paso es imposible dar otros pasos en este proceso de cicatrización. Isauro, maravilloso toda la información que nos ofreces y nos entregas. Para terminar el tema que nos reúne hoy, el tema de la resiliencia, ¿qué consejos nos puedes dar para poder ayudar al adolescente a nivel del contexto? ¿Qué cosas deberíamos dejar a un lado para lograr esa cicatrización, para que el adolescente pueda sanar su alma en ese proceso de recuperación? ¿De qué nos deberíamos liberar o de qué deberíamos estar exentos para poder avanzar firmemente en este proceso? Bien. Dado que se desconecta en el adolescente cuando ha tenido un dolor intenso, se desconecta esta área de Broca, que repito es lo que convierte nuestra vida en relato y es por lo que podemos gestionarla. Yo les puedo sugerir que lo peor que puede suceder es que el adolescente se aísle o se dedique a diversiones de pantalla. Las diversiones de pantalla, todo lo que son redes sociales, todo lo que tiene que ver con diversiones, videojuegos, etcétera, lo que hace es que todavía sigue cancelando más esta relación consigo mismo. No es sano que un adolescente esté más de 2 horas en diversiones de pantalla. En la medida en que se incrementan los tiempos, el adolescente corre el riesgo de caer en depresión. Hay muchos estudios acerca del impacto que está teniendo en el concepto de bienestar del adolescente y se relaciona con el tiempo que está metido en pantallas. Lo primero es reanudar la relación personal cara a cara y no a través de pantallas, y menos las diversiones que lo alejan de sí mismo. Este es un primer elemento que el adolescente, cuando ve que le gratifica más una relación con una persona, podrá optar a dejar las diversiones de aislamiento que tiene, aun cuando hay una conectividad, pero es una conectividad solitaria. El segundo aspecto es el sueño. Los adolescentes, una vez que entran en un proceso de dolor, que no cicatrizan las heridas del alma, empiezan a tener alteraciones, primero en el sueño y segundo en la alimentación. Si un adolescente no duerme entre 7 y 9 horas, está en peligro. Y por cada 2 horas que va perdiendo, también su probabilidad de obesidad, de sobrepeso y de depresión se incrementa a veces entre 1 o 2 veces más. Y este riesgo lo van a correr más las chicas que los chicos. Quiere decir entonces que sí hay ciertos elementos que tenemos que cuidar después de este primer paso, que repito, sin él lo demás no funciona, y es reducir los tiempos de pantalla. Segundo, incrementar los niveles de sueño entre 7 y 9 horas. Si el adolescente pierde
este equilibrio biológico originado por falta de resiliencia, es muy probable que además corra el riesgo de acudir a algunos alivios químicos que son las drogas. Si el adolescente bebe alcohol, consume marihuana o consume cocaína, va a sentir un bienestar porque estos químicos originan lo que le está faltando a su cerebro, que es dopamina, el satisfactor natural del cerebro. Si yo estoy bien cargado de dopamina, no necesito buscarla afuera, porque mi cerebro solo activa los circuitos del bienestar. Si yo estoy muy carente de bienestar, porque mi cerebro no produce los químicos, las moléculas del bienestar, y aparece casualmente ese consumo, es muy probable que perdemos al adolescente de una manera muy grave. Quiere decir que si no logramos una verdadera resiliencia, el riesgo de adicciones a químicos, a pantallas, al juego, al riesgo, a las automutilaciones, se va a incrementar. Con esto nos damos cuenta que la resiliencia no entra en el rango de lo conveniente, entra en el rango de lo necesario. Y es por eso que nos damos cuenta que entender mejor el alma adolescente, el cerebro adolescente, nos induce a ser mucho más conscientes de que estamos tratando un ser humano en un periodo de suma fragilidad que requiere un alma generosa, constante, por parte de los adultos que rodeamos a un adolescente. No le podemos fallar. Lo peor es acusarlo de su drama. Lo peor es culpabilizarlo de lo que en ocasiones nosotros mismos somos causa o factor integral de lo que está pasando ese adolescente. Esto, créanme, todos los adolescentes pasan en mayor o menor grado por estas situaciones. ¿Qué los libra? Relaciones seguras, apegos básicos seguros, que puedan hablar, que puedan verbalizar lo que les pasa. Y lo demás es qué enemigos pueden incrementar la dificultad de resiliencia, falta de sueño, adicción a las pantallas y el riesgo que pueden tener de químicos que suplen la dopamina que el cerebro naturalmente podría producir. Pues Isauro, muchas gracias por este tiempo en el que nos has enseñado cosas muy importantes desde el aporte como padres de familia, como docentes que somos, con esa necesidad de ayudar a esta nueva generación a vivir tiempos difíciles, turbulentos, con tantos cambios y situaciones a nivel social. Así que muchas gracias, Isauro, por todo lo que nos has compartido. Esperemos volvernos a ver para poder seguir consultando en tus investigaciones y avances sobre los adolescentes. Claro que sí, muchas gracias por esta invitación y por supuesto cuenten con alguna otra. Estoy abierto a nuevas invitaciones. Muchas gracias, Carlos, y unamos fuerzas en esta tarea común que tenemos de ayudar a nuestros niños y adolescentes a que logren la mejor versión de sí mismos. Así es, muchas gracias.